¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver el mismo tema que la vez pasada, que es media, moda y mediana, pero ahora en datos agrupados. Imagínense que necesitamos sacar la media, pero no solamente son 5 datos, sino que son 50 o 60 datos, entonces no sería muy difícil estar sumando los 60 datos uno por uno cuando nos damos cuenta que muchos de esos datos se repiten. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que deberíamos de hacer es agrupar esos datos en estos datos que se repiten y ponerlos en una frecuencia. Es decir, un dato se repite 5 veces, el otro 7, etcétera, etcétera. Y para eso vamos a trabajar un ejemplito. Miren, el ejemplito es de tomar en cuenta las 60 edades de estudiantes. Es decir, que muchos van a estar entre 15, 16, 17, 19, etc. Para eso ya hice un ejemplo. Bien. He estado pensando la manera en cómo hacerlo y entonces tomé la libertad de hacer primero el ejemplo y ya lo voy explicando para ver si queda mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, tenemos 60 edades de los estudiantes y esos son los datos son 60, es mi número n, ¿sale? Mi número n. En este sentido, mi dato con respecto a las edades es x. Es decir, hay estudiantes que tienen 13 años, hay estudiantes 14, 15, 16, 17, 18 y 19. En este sentido tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Lo hice así o se hace de esta manera en filas y columnas para que podamos nosotros organizar nuestros datos. Entonces, estas son las edades. No le puse, pero le vamos a poner aquí edades, ¿vale? De los estudiantes. Ahora, la frecuencia con la que se repiten esos datos, están dados por f, una f sola. Es decir, que yo tengo 3 estudiantes que tienen 13 años. Tengo 14 estudiantes que tienen 14 años y tengo 23 estudiantes que tienen 15 años y así sucesivamente hasta un estudiante que tiene 19 años, ¿sale? Ahora, vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto para el final, ¿sale? Bueno, recuerden que el promedio muestral o la media aritmética se saca de la siguiente manera. Recuerden que esta es la media muestral y también tenemos otra que es la media poblacional, pero que se escribe de la misma manera, solamente en vez de n minúscula es una n mayúscula. Muy bien, entonces tenemos la media muestral, me dice o va a ser igual a la sumatoria, recuerden, a la sumatoria de todos los datos de x que sean igual a 1 hasta el total de datos, o en este caso hasta n. Y en este caso, como son una media con datos agrupados, pues bueno, lo que se tiene que hacer es multiplicar los datos por la frecuencia para que me dé un resultado, en este caso y todo esto dividido entre el total de datos. Recuerden que la media muestral para datos no agrupados es sumar cada uno de los datos y dividirlos entre el total del mismo. Es como si estuviéramos haciendo un promedio. Muy bien, y entonces hacemos la multiplicación de los datos por la frecuencia y en este caso tendríamos, mis datos es que este alumno tiene 13 años, pero en realidad son 3 alumnos. La frecuencia es que 3 alumnos tienen 13 años. Y si multiplicamos 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 39. ¿Sale? La multiplicación de los datos por la frecuencia me da 39. Hacemos una segunda multiplicación de 14 por 14. 14 estudiantes tienen 14 años. Entonces 4 por 4, 16. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Ok.
Y de ahí sería 1 por 4, 4, son 8, 1 por 1, 1. Entonces me daría 196 en la multiplicación de X por F, o es del dato por la frecuencia. Y así sucesivamente hasta que obtengo cada uno de los datos que tenemos aquí. ¿Sale? Cada uno de los datos. Si yo multiplico 19 por 1, pues me va a dar 19. Muy bien. Entonces, recuerden que ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de X por F. Ahora sí, lo que tendríamos que sumar es 39 más 196 más 345 y así sucesivamente hasta el 19. Eso nos da un resultado que es 916. Es el que vamos a poner aquí. ¿Sale? La sumatoria de todos los datos por la frecuencia me da 916. Y lo vamos a dividir sobre el total de datos, pero recuerden que el total de datos es 60. ¿Por qué? Porque fueron 60 alumnos. Y entonces dividimos 916 entre 60 alumnos, me va a dar un promedio muestral o una media muestral de 15.26 años. ¿Sale? Aquí son años. Eso quiere decir que mi media muestral está aquí. ¿Sale? Le vamos a poner así. Mi media muestral está aquí. Bien, ahora vamos con la mediana. Recuerden que la mediana se toma en cuenta su símbolo es una M y una E. ¿Sale? Esa es la mediana. Y está dada por la letra N sobre 2. O diciéndolo de otra manera, esta que tenemos acá es la fórmula. ¿Sale? Y entonces, es decir, la posición de la mediana va a ser lo que tenga el total de datos sobre 2. Entonces, mi total de datos va a ser 60. ¿Sale? Mi total de datos va a ser 60. Sobre 2 me va a dar 30. Pero recuerden que la frecuencia acumulada, no la tenemos resuelta aún. Bueno, aquí yo ya la puse, pero no la teníamos resuelta. No sabemos cómo se saca. Y entonces tenemos que buscar esta, pero no sabemos dónde está. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Bueno, como ya lo habíamos visto en otra clase o en otro momento, es sumar la frecuencia que tenemos de este lado con la frecuencia anterior. Es decir, aquí el 3 lo tengo solo, anteriormente no hay nada, entonces pongo 3. Si tengo 14 en mi segunda frecuencia, pero ya tengo un 3 en la parte anterior, que pongo 14 más 3 me da 17. Y así sucesivamente, 23 más 17 me da 40. Y así sacamos la frecuencia acumulada absoluta o la frecuencia absoluta acumulada. Y se denota por el símbolo FI. ¿Sale? Y se denota por el símbolo FI. Bien, entonces ahora sí tenemos 30 aquí. Mi media es 30. Pero en mi tabla yo no tengo un 30. Entonces necesito buscar el dato que se acerque más a mi media. Y el dato que se acerca más a mi media es precisamente 40. ¿Sale? 40. Entonces aquí tenemos mi media. En realidad no es que sea el número 40, sino es el 15, el dato 15, es decir, la edad 15. Bien, una vez que ya sacamos la media aritmética y la mediana, vamos con la moda. Recuerden que la moda va a ser el dato que más se repite. Lo podemos hacer desde lo visual, es decir, ¿cuál es el dato en la frecuencia que más se repite? Bueno, pues el dato que más se repite es precisamente el 23. Ojo, no quiere decir que mi moda sea el 23. Recuerden que estamos trabajando con datos. Y entonces el dato que más se repite en edad es la de 23 alumnos, que estos 23 tienen 15 años. Entonces ya sacamos aquí
nuestra media aritmética o nuestro promedio aritmético y que nos da 15.26, es precisamente este dato, ¿no? Y sacamos nuestra mediana, que es el total de datos sobre 2, y también me da 30, ¿sale? El dato que más se acerca es el 40 y quedamos igual en 15, es decir, mi media aritmética es 15, mi mediana es 15 y por supuesto mi moda, que es el dato que más se repite, pues me da también 15, es decir, 23 alumnos tienen 15 años. De esa manera sacamos la media, la mediana y la moda, pero ahora con datos agrupados. Ya les decía que van a encontrar ejercicios donde sean no 60 datos, sino sean 500 datos, pero esos 500 datos los podemos hacer más cortos o los podemos reducir agrupándolos a quizás 10 datos generales poniéndoles una frecuencia. Bien, entonces de esa manera sacamos nuestra media, nuestra mediana y nuestra moda. Espero que quede explicado, es decir, que me haya explicado de la manera correcta. Bien, y vamos a ver si es que realmente comprendimos este ejercicio. Vamos a hacer precisamente un ejercicio para recapitular y ese me lo envían en cuanto puedan para revisarlo. Bien, entonces el ejercicio es el siguiente. Se va a hacer una encuesta a ciertas personas con respecto al número de hermanos que se tienen, es decir, cuántos hermanos esas personas tienen. Y en este sentido, 5 personas dicen que solamente tienen nada de hermanos, es decir, que son únicas, tienen 0 hermanos. 12 personas que se les cuestionó dicen que tienen un hermano, ¿sale? 10 personas comentan que tienen, aquí me equivoqué, perdón, este no es 10, este es 2, ¿sale? Este no le hagan caso. Entonces 10 personas comentan que tienen 2 hermanos. Ok, aquí es 8 personas comentan que 3, 6 personas que 4. A ver, déjenme rayarle porque ya me estoy equivocando. Aquí, ok, este va aquí, este va aquí, este va aquí, para que no haya problema. Ok, creo que ahí está. Ya, muy bien. Entonces, 5 personas dijeron que no tienen hermanos, 12 personas dijeron que tienen un hermano, 10 personas que tienen 2 hermanos, 8 personas que tienen 3 hermanos, 6 personas que tienen 4 hermanos, 4 personas que tienen 5 hermanos, 3 personas que tienen 6 hermanos y 2 personas que tienen 7 hermanos. ¿Sale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que necesitamos hacer es una tablita de datos, agrupar esos datos ya como están y sacar la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y sacar la media muestral, sacar la mediana y sacar la moda. ¿Sale? Bien, pues eso sería todo por este capítulo. Espero que se puedan suscribir al canal y que puedan que puedan compartir y darle like. Bien, nos vemos la próxima clase.